Hay una pregunta que se desprende de un comentario que usted ha realizado ayer aquí en Latina respecto a qué posibilidades, como señala Sigrid, hay de que Paolo Guerrero pueda estar en el Mundial de Rusia jugando por el Perú, y es que haya una medida cautelar ante un tribunal federal suizo que suspenda la sanción y le permita ir al Mundial. ¿Puede contarnos de esta posibilidad, explicarlo para que lo entendamos todos? Sí, es una posibilidad, una de las, la vía natural para recurrir en ciertos supuestos, como por ejemplo una infracción al debido procedimiento cometida en la emisión de un laudo arbitral, como ha ocurrido en el caso de Paolo y el laudo emitido por el TAS, es el Tribunal Federal Suizo. Se puede acudir, se puede plantear la nulidad y requerir una medida cautelar, una medida provisionalísima, como le denominan en la legislación suiza, y en función de ello lograr que se suspenda la aplicación de la decisión del castigo. Y en consecuencia Paolo quede habilitado inmediatamente para poder jugar. Usted dice, se podría presentar, se podría ir por la vía. ¿De qué depende que se haga o no se haga? Hay algunos elementos que deberíamos recibir el día de hoy en la mañana. El sustento de la solicitud de nulidad son una serie de hechos que ocurrieron durante los días previos a la emisión del laudo, ¿no? Y además está el hecho de que en este momento solo tenemos notificada la parte resolutiva. O sea, la sanción. No los considerando, no los fundamentos de la sanción. Eso es una primera dificultad, porque digamos que la justicia suiza suele requerir que el laudo esté completo, ¿correcto? Que exista toda la decisión. Pero el laudo ya está causando efectos. Entonces, es lo primero que habría que discutir en el ámbito suizo, decirle, oye, ya está causando efectos. Estos efectos son... o sea, Paolo ya está siendo castigado. Completamente, claro, por supuesto. Claro. Doctor, yo quisiera entrar a detalle en eso y explicar un poquito el tema de este recurso, ¿no es cierto? Porque va un poco a tocar el tema de forma. No sé si ustedes podrían apelar, para empezar, a uno de los hechos que usted ha mencionado, que ya se está afectando al jugador en su imagen, en los partidos que sigue con su club particular, etcétera, para argumentar que además han habido garantías que no se han respetado, debidos procesos que no se han seguido. No sé si por ahí va a ir la línea de defensa, porque eso es que lo que entiendo se necesita para pasar al tema jurisdiccional ya en Suiza como, digamos, tribunal, ¿no? Claro, en realidad lo que no se ha respetado, consideramos, es el debido procedimiento en la fase final del proceso, en lo que comprende tanto la audiencia que se realizó el día 3 de mayo como los hechos que ocurrieron, que aún se mantienen en reserva porque el procedimiento es confidencial. El tribunal pidió de manera expresa que se guardara la confidencialidad. Entonces, hay una serie de hechos que no es posible divulgar, pero que constituyen, que afectaron de alguna manera el debido proceso. El derecho de defensa de Paolo. Debemos tomar en consideración que el día 3 de mayo se había vencido además la sanción impuesta por la FIFA. Se cumplían los 6 meses, ¿correcto? Y en los días siguientes ocurrieron una serie de hechos, además formales, es decir, comunicaciones que se cursaron, quizás algunas actuaciones que pueden ser interpretadas como no apropiadas. La especulación, además, que ha afectado tanto... Claro, pero hablamos, digamos, dentro del proceso mismo, ¿no? Algunas respuestas... Los papeles y la formalidad. No respetan el debido proceso, y ese es el sustento, por llamarlo de alguna manera, de fondo de la solicitud de nulidad. García, y de forma el tema que no se haya comunicado en los fundamentos, ¿no? Los peruanos que queremos ver a Paolo Guerrero en el Mundial, tenemos entonces sobre la mesa dos posibilidades, como usted lo ha expresado. Una podría ser esta medida cautelar, para lo cual, si no le he entendido mal, y ayer Paolo Guerrero en este diálogo con los periodistas, y usted también, donde pudimos participar, también se habló del tema, lo que se necesita es que el TAS envíe la notificación de todo, para decirlo en términos que se entiendan, de toda la sentencia, para que con esa documentación ustedes puedan ir al Tribunal Federal. En realidad estamos yendo a decir que eso... que no lo hayan recibido. Que esa es una primera causa para que disponga provisionalmente que no se aplique la decisión, porque no tenemos el documento completo. Exactamente. Muy bien, eso es uno. La otra posibilidad que ha surgido en estas últimas horas es que la FIFA, usted también lo ha comentado, establezca una suerte de indulto o amnistía, ¿no? Un perdón, dadas las características que en este caso abonan a favor de Paolo Guerrero.
¿Cuáles son esas características? Esa es digamos, una medida que no se está impulsando desde el lado de Claro, Paolo. no depende de ustedes. Tiene que haber Pero una que solicitud de la federación para empezar, para que se evalúe. En realidad, no necesariamente. No necesariamente. Es una potestad del presidente de la FIFA disponer una amnistía. Digamos que en este caso, en el marco de lo que la FIFA dispuso, en el marco de la competencia de la FIFA, los 6 meses de sanción ya se cumplieron el 3 de mayo. Digamos, hay algunos elementos que podrían ser tomados en consideración. Como derecho de gracia no está estrictamente regulado, no hay un proceso que tenga que ser solicitado desde acá. Digamos, podría ocurrir que ante lo que viene pasando en todos lados, el caso de Paolo ha trascendido las fronteras, no solamente del Perú y Brasil, como sería lógico pensar, Claro. Se nos viene requiriendo información de diversos lugares del mundo. El hecho que el sindicato de futbolistas de FIFPro haya salido Se haya y pronunciado, esté activamente, le ha requerido una reunión urgente al presidente de la FIFA, porque hay 2 hechos, que además también, por supuesto, constituyen un elemento a tomar en cuenta. Como lo declaró FIFA en primera y segunda instancia, y ahora el TAS, nos enteramos porque está en la nota de prensa que acompaña a la resolución, dice: Paolo Guerrero se contaminó por un té, no fue su responsabilidad, no lo hizo intencionalmente, el té no mejora su rendimiento, pero creemos que hay algún nivel de negligencia, no sabemos cuál, no sabemos de qué nivel, qué interpretó el TAS para pensar que esa negligencia, si existe, era superior a la que acarreaba 6 meses de sanción. No sabemos cómo considera los argumentos legales respecto a ciertos requisitos que las normas indican para poder indicar una sanción menor a 1 año, ¿no? Ese perdón del presidente de la FIFA no depende de ustedes, para entenderlo. No depende de algo que ustedes puedan impulsar, un proceso que ustedes puedan... Correcto. Creemos que todo lo que está ocurriendo genera una coyuntura que facilita la posibilidad de decisión. ¿Solo depende de la FIFA? Pero depende exclusivamente de la FIFA. Ok, Entonces, en todo caso habría que esperar que ellos acojan el tema independientemente. Pero y ahí es digamos que hay muchas como dice voces que la escuchan. El sindicato de futbolistas que pudiera también apoyar en ese sentido. Pero entonces O la misma tenemos... FIFPro, ¿no? Así es, la FIFA por un lado y luego ustedes con esta medida. La vía cautelar. legal, digamos, la única vía en la que con seguridad se puede obtener un pronunciamiento, que es difícil, no es fácil que sea positivo, que sea favorable a Paolo, pero existe esa posibilidad, es la vía de recurrir al Tribunal Federal Suizo, ¿no? Y alcanzan los plazos, doctor, alcanzan las fechas, es decir, ya llega hoy o mañana la notificación completa del fallo del TAS, con todas las consideraciones, no solo la parte resolutiva que ya conocemos todos, llega todo el documento completo, ustedes presentan esta... Dada la urgencia del caso, se espera medida, que se pudiera obtener un pronunciamiento respecto a las medidas cautelares en un plazo eventualmente de 10 días, ¿no? Y ahí viene un tema importante, el apoyo que el Estado, la gente se pregunta, ¿cómo va a ayudar el Estado? Creemos que, por ejemplo, un elemento en que el Estado, a través de la Embajada de Perú en Suiza, ¿no? De haberle comentado el mismo tema a la Embajada Suiza en Perú, podría ayudar a que los plazos, por ejemplo, sean efectivamente los mínimos que la ley es decir, que el gobierno Suiza contribuya contempla, ¿no? a que esto sea lo más rápido, lo más ejecutivo que pudiera posible. ayudar todo esto a que se obtenga una decisión rápida, ¿no? Y teniendo una respuesta en 10 días, ¿dan los plazos para que Gareca, si lo considera conveniente, a todos nos parecería sensato, pero finalmente él tiene la última palabra, pueda convocar, pueda inscribir a Paolo? Desde el punto de vista de la normativa, el plazo para poder anunciar la lista definitiva todavía estaría vigente. 4 de junio, ¿no? Sí, todavía estaría vigente. Estamos todavía. Pero Vamos, cada esa día sería... que pasa es un día menos, digamos, ¿no? También. Claro, uno Estamos con los plazos escucha justos. lo que el profesor ha dicho ayer y lo más probable es que se agoten Justo- todas las vías para que eso ocurra, ¿no? Justo, doctor, me quería detener un poco en lo que decía Ricardo Gareca ayer en la conferencia de prensa, porque además mencionaba lo nocivo que es, sobre todo en casos como el de Paolo Guerrero, dejar no solamente sin jugar al integrante del equipo, sino también aislarlo. Y hay precedentes y precedentes, porque incluso la FIFPro en el primer comunicado que saca, porque ha sacado hasta 2 comunicados, dice también que hay casos en los que, a pesar de que se ha comprobado, como en el caso de Guerrero, que no fue intencional, que no se hizo para mejorar el rendimiento, ¿no es cierto?, y que habría terceros responsables que sí jugaron. No necesariamente futbolistas, ciclistas, ¿no es cierto?, que han podido participar de sus competencias mundiales. Entonces, Claro, lo que pasa es que en algunos casos está fue porque pasando se ahí? recurrió a la justicia ordinaria y en otros casos fue porque el TAS consideró que no había responsabilidad. Es decir, casos muy similares han sido resueltos, digamos, con diferentes sentidos, ¿no? Hay precedentes y ese era uno de los argumentos, digamos, fuertes de cara a la decisión del TAS. Los precedentes del TAS en muchos casos han exonerado de responsabilidad en circunstancias que son, digamos, menos
Menos claras, incluso, propias del comportamiento de un deportista que el caso de Paolo, que ocurrió dentro de una concentración. Ahora, ¿qué va a pasar con este, digamos, altercado con el Swiss Hotel? Usted habrá visto el comunicado del día de ayer, en donde más bien incluso dice, al final, se reserva de tomar las acciones legales correspondientes, porque esto constituye otro frente, más allá de la defensa de Paolo, buscando otras instancias, sobre todo las suizas, ¿no? Solo permíteme, doctor, un añadido a lo que pregunta Sigrid. Paolo Guerrero ha dicho que el Swiss Hotel no ha colaborado con su defensa. Ayer en esa reunión con algunos periodistas, donde usted también estuvo presente, el propio Paolo se ha reiterado. El Swiss Hotel no mostró un mínimo de colaboración ideal para que esto pudiera caminar, pero el comunicado que menciona Sigrid es completamente distinta. Dice, en todo momento hemos brindado el apoyo. Es más, hay un informe por escrito que la defensa de Paolo Guerrero ni siquiera recogió. Quisiéramos que nos aclare esos puntos. Correcto. El tema, la posición sobre el hotel la manifestó el propio Paolo al llegar a Lima. Ayer hemos conversado un poco sobre este asunto. Es muy delicado pronunciarnos en este momento porque insistir ahora, digamos, esto es un criterio de oportunidad, insistir ahora que la selección está concentrada en el Swiss Hotel es generar ruido que podría perjudicar a la selección. Entonces, lo que hemos decidido, conversándolo con Paolo, es esperar a dar nuestra respuesta al comunicado. Nosotros nos reafirmamos absolutamente en lo que Paolo ha señalado. Por supuesto que tenemos todos los elementos que lo sustentan y que lo prueban, pero vamos a postergar desde este lado nuestra respuesta hasta que termine este periodo de concentración, hasta que la selección esté totalmente guarecida. Claro, para no afectar al equipo. No sería muy razonable que entremos en una pelea cuando la selección está allí y cuando lo más probable, la lógica indica, es que lo que no ocurrió cuando Paolo estuvo, ahora seguramente... Pero precisamente con este tema del Swiss Hotel, Pedro, si me permites, no necesariamente es insumo, porque ahí sí sería importante tocarlo con premura, no es necesariamente insumo para lo que va a pasar en Suiza, porque lo de Suiza es un tema de forma. No, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto. Lo que va a ocurrir ahora, lo que tenemos que hacer en Suiza es un tema básicamente formal y legal con todo lo que ya está actuado. En este momento no requerimos, no se nuevos requiere, testimonios ni nuevos documentos. Por supuesto lo que ya está en el expediente es lo que se va a elevar. Correcto. Entonces, en este momento lo que hizo o dejó de hacer el Swiss Hotel ya está. Correcto. Entonces, podemos esperar hasta después. Ahora, si es que esto afecta a la selección, ¿podemos tener la calma para no reaccionar al comunicado? Sí. Es importante que pueda haber una respuesta a lo que dice el Swiss Hotel, porque allí se dice en este comunicado que hubo una respuesta tal como fue requerida por la defensa de Paolo y que ustedes no recogieron el documento. Pero usted ha dicho que ese tema lo van a discutir después. Correcto. Lo respetamos. El objetivo de esta reunión ayer con parte de la prensa, de la cual ya hemos hablado en este programa, se ha hablado desde ayer, con el propio Paolo Guerrero, con usted, era abrir un espacio para aclarar algunos puntos que en los últimos días han sido materia de especulación o de dichos o de suposiciones que ustedes querían precisar, porque consideran de que muchos trascendidos que carecen de sustento le hacen daño a la defensa, a la figura de Paolo, y nosotros respetamos ese punto de vista. Yo quería preguntarle lo siguiente, porque es un tema... Solo un paréntesis para que quede claro. A ver. Para poder obtener alguna parte de información del Swiss Hotel, y lo podemos demostrar, tuvimos que recurrir al más alto nivel de las autoridades del país, solo para que se haga una idea de si hubo o no facilidades. ¿Del país, no del hotel? Del país. En su momento conversaremos abiertamente del tema, pero eso se lo dejo allí y por supuesto que lo podemos probar y demostrar. Ahora, entonces, doctor, esa facilidad supuesta, ese espíritu de colaboración... Vamos a hacer unas preguntas muy relevantes. Tenemos más ahora ahí. Lo que diré, pero hacemos una pausa de 2 segundos y volvemos con usted. Aquí. Dijimos 2. Latina presenta. ¿Cómo te llamas? Paolo Guerrero González. La historia del hombre que nos devolvió la esperanza. Tu papá era un gran jugador, lo tienes en la sangre. Aquí es donde empieza mi camino. ¿Quién te ha dado permiso para que agarres la pelota? Su familia. El Pablo quiere verte. Ha crecido, ¿no? Su barrio. Para jugar, P. En ese equipo hay gente con cárcel. Salvo. Su pasión. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Futbolista. El sueño del niño que se convirtió en guerrero. Este sábado a las 5:30. Guerrero, la película. Y solo por Latina, el canal del Mundial. Dijimos 2 segundos, fueron 8. Pero vamos con
Bien, vamos con más información porque precisamente estamos nuevamente retomando la información con el doctor Julio García y hacerle una pregunta, doctor García, adicional, y esto de si se llegara a la conclusión que creo que todos los peruanos quieren, que Paolo regrese y esté con nosotros en Rusia y con su equipo. ¿Cuál va a ser su estado? Porque entendemos, hay hasta el 4 de junio para que el profesor Gareca lo convoque, tenemos además que evidenciar, ha habido 6 meses en donde el jugador no ha podido participar de los entrenamientos, anímicamente, como usted mencionaba, debe estar algo golpeado como humano, como persona. ¿Cómo lo vería? A ver, aquí hay dos planos. Obvio que la evaluación le corresponde al comando técnico de la selección, claro, pero digamos que el antecedente de lo que ocurrió en estos 6 meses nos puede dar una pauta. Paolo no dejó nunca de entrenar, ahora obviamente él está preparado para mantenerse, digamos, físicamente en actividad. Venía de jugar 2 partidos, él quería incrementar el ritmo, venía de jugar con Flamengo. Tomemos nota que su sanción acabó el 3, él jugó su primer partido el día 6 y en el último partido de Flamengo también, ¿no? Además ya se había reencontrado con el gol. Está en buena forma además. Sí, pero además el golpe inicial muy fuerte. De verdad que recibió una inyección de ánimo en el aeropuerto, con todas las muestras espontáneas de cariño del pueblo, del país. Un fenómeno que de verdad creo que a cualquier persona le compensa, ¿no? Completa y incluso en el video que graba desde Brasil antes de venir a Lima, se le ve muy golpeado y baja del avión porque están las fotos, están los videos que tomaron algunos pasajeros, pero cuando se reencuentra con esa masa que le da la bienvenida, que le muestra su cariño y el trayecto que fue una caravana, sí, por supuesto, eso ha tenido mucho que ver, sí, ¿no? Sin duda. El cariño de la gente es la mayor inyección de ánimo, de positivismo y obviamente de esperanza para Paolo, ¿no? Y una pregunta adicional que además también se ha estado reiterando mucho, porque no solamente hay preocupación por el Mundial y el desempeño de la selección en el Mundial, hay fans de Paolo como jugador. Entonces la pregunta era si se suspende esta sanción, y regreso un poco al tema de lo que ustedes podrían interponer ante el Tribunal Suizo. Esta suspensión tiene un plazo, luego tendría que volvérsela a sancionar. Como es un tema de forma, ¿qué es lo que va a suceder? La idea es lograr la nulidad del proceso, eso es lo que en principio, obviamente conforme vaya avanzando daremos mayores precisiones, pero en principio la idea es lograr la nulidad y que eventualmente el propio arbitraje pueda volver a cero y empezarse, es decir, en un nuevo... ¿Ustedes tienen alguna, digamos, estos antecedentes de los que conversábamos en los cuales también puedan basar el caso? Sí, hay antecedentes. Si hay antecedentes está la normativa, pero sobre todo en la particularidad del caso, en lo que ocurrió a partir de la audiencia, creemos que hay bastante sustento para poder tomar una medida de Una de las razones, doctor, de la reunión de ayer, que hubo, hay que repetirlo para que la gente entienda de qué estamos hablando, con un grupo de periodistas, con el propio Paolo, con usted, era aclarar o desmontar algunas versiones que habían corrido en estos días y que se estaban convirtiendo en una suerte de verdades para muchos peruanos. En ese sentido, mucho se habló si la defensa de Paolo Guerrero debía o no debía apelar ante el TAS, porque si se dice, ¿no? Si Wada no apelaba, entonces ¿para qué apela Paolo? Lo que finalmente ha generado esta sanción mayor, ¿no es cierto? Pero entonces, en realidad eso lo que revelaba era soberbia en Paolo, porque quiso buscar una absolución completa, corriendo un alto riesgo, sin pensar en la selección, sino pensando en su futuro como futbolista, y que esa soberbia acarreó esta sanción adicional. ¿Qué hay de cierto? A ver, en realidad eso no es cierto, para nada. Que Paolo quiso apelar en defensa de su honor, en defensa de la verdad, por supuesto que sí, él quiso hacer eso. La pregunta a los abogados, y creo que ustedes me van a entender, es ¿qué pasó? ¿Qué pasa si yo apelo? Realmente. Si Paolo apelaba solo, ¿podría aumentarse la sanción? No había forma de aumentar la sanción. Si Paolo apelaba, regía obviamente el principio de non reformatio in peius, y la reforma, el tribunal no podía aumentar la sanción por encima de 6 meses. Como pasa con la justicia regular, además. Absolutamente, sobre eso hay precedentes a nivel universal. Entonces, ahí hay una primera, el tema de la soberbia. Paolo apeló y de repente si la Wada no apelaba, no había posibilidad de subir la sanción. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar claro. Paolo no es que no consideró y dijo, oye, pero ahora sí puedo jugar al Mundial. No. Ya. La decisión de la Wada siempre fue independiente de la decisión de Paolo. Claro, y ese es la otra parte. Y ese es el segundo ingrediente. ¿Era o no probable que la Wada apelara? Era
altamente probable. Independientemente El segundo elemento, claro, si Paolo no apelaba, no presentaba apelación y solo apelaba a Aguada, obviamente su posición de defensa quedaba también disminuida en el arbitraje. Es decir, para que nos entienda el público, si Aguada apelaba y no apelaban Paolo Guerrero, él iba a concurrir al TAS con menos posibilidad de actuar testimonios, de presentar escritos y recursos. Uno llega en una situación, entre comillas, de pasividad frente a aquel que sí ha Y si Paolo apelaba solo, no había ninguna posibilidad de que la sanción aumentara. Eso es importante. Ahora, doctor, y esto es un tema importante porque además no solamente está el recurso, habíamos conversado ya de la posibilidad de que la FIFA dicte una amnistía, pero usted como abogado quizá podría explicarnos un poco más, porque hay quienes dicen, y eso es una versión que circula mucho en las redes sociales, que es como algo así como si la Corte Interamericana dictase pues regresar a alguien amnistiado, ¿no es cierto?, a la cárcel, pero eso depende mucho de un Estado soberano. Estos son los reglamentos del TAS, para reiterarlo a lo que es el ámbito deportivo. ¿La FIFA puede contradecir algo que el TAS ya ha zanjado? Como es una suerte de derecho de gracia no regulado, la FIFA, digamos, podría tomar esa decisión, más aún considerando que su sanción se cumplió. Obviamente, asumo yo que la posibilidad que, digamos, que el hecho que nosotros finalmente vayamos por la vía de la justicia ordinaria también debe ser un elemento a tomar en cuenta. Hay posiciones, digamos, desde el punto de vista jurídico para ver si es que procede ante una sentencia, un laudo de un tercero, en este caso de una entidad superior. Pero en la medida que no está regulado, podría ocurrir que decidan usar esa facultad. Dos preguntas también que quiero plantearle de forma rápida. La primera tiene que ver con un tema que no es grato mencionar, pero que ha estado en el ambiente, sobre todo de quienes han estado siguiendo de cerca este tema, y es que no le creen a Paolo Guerrero el tema del consumo del té, el mate, el anís, sino que pudo haber tenido, como en el caso de otros deportistas que arrojaron este metabolito, este positivo en el examen, pudo haber tenido algún tipo de relación personal o sexual, un affair con una persona X, y que esto pasó a su cuerpo y fue luego detectado en el examen, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay una vida personal, hay una intimidad del jugador que todos respetamos, el tema ha estado en el ambiente. Y en esa reunión se dijo que Paolo Guerrero, y así lo manifestó, quería aclarar cualquier tema que esté flotando en el ambiente y que no se ajuste a la verdad. Nuevamente la especulación. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? A la imagen del jugador, sí. Él ha negado que hubiera desde algún dos tipo puntos de relación o intercambio con una mujer. Desde dos puntos de vista, imagínense por un momento que uno dudara de la palabra de Paolo. Correcto, que sus antecedentes en este caso no pesaran. Como muchas personas pueden dudar. Que, así es, porque no lo conocemos. Científicamente ha sido demostrado en el marco del proceso que la cantidad del metabolito, de presencia del metabolito en microgramos que arrojó el resultado de Paolo es compatible con la ingesta de un té de coca. Es lo que dice, presentó Paolo como prueba a cargo de biofísicos, de bioquímicos que se contrataron para el caso, pero que además es ratificado por los bioquímicos de la FIFA. ¿Correcto? Entonces es una verdad incontrastable. O sea, no corresponde a la ingesta de directa o indirecta de cocaína, que es lo que se dijo. ¿no? Para entenderlo en fácil. Directa o indirecta, creo que ahí también directa o indirecta. Para entenderlo en fácil, según ustedes, defensa de Paolo Guerrero, el nivel de metabolito que se encontró en Paolo no corresponde al de una relación con una persona tercera, sino al consumo de algún tipo de... Sí y no. Filtrado. A ver. Según nosotros, no. Según los bioquímicos de la FIFA, en el marco del procedimiento disciplinario que se siguió, no hubo no lo decimos nosotros solamente. O sea, no hubo otra persona relacionada a Paolo. Según los bioquímicos de la FIFA que analizaron todas las pruebas, los resultados corresponden a la ingesta de un mate de coca de 5 a 2 días antes de la toma de la muestra. Y permítame que incluya ahí, digamos, una segunda pregunta que se desprendía de la hipótesis anterior, y es que ¿por qué no está recibiendo el apoyo, por ejemplo, o de Swiss Hotel? Y luego el segundo hecho. El segundo hecho es que está demostrado que Paolo del aeropuerto llegó 7 días antes del partido contra Argentina y del aeropuerto se fue a la concentración.
a ponerse Y bajo en la cuidado. concentración no puede ocurrir que alguien ingresa, lo acompaña, va a un espacio privado, tienen algún tipo de contacto. Bueno, esa pregunta ya es, digamos, reiterativa porque usted nos ha dicho que los químicos establecieron que no hubo relación con otra persona. Sí, Bueno, totalmente, ok, totalmente. Y yo quería preguntarle algo más. Sobre la pregunta que había hecho, Sí, continúa, permíteme por favor. simplemente que Sí. complementa lo de Pedro, y es este asunto de quienes han dicho incluso que hasta la federación no ha apoyado lo suficiente a Paolo Guerrero, que Swiss Hotel no ha brindado, digamos, esto también por un tema de la En versión. realidad que- la respuesta... Sospechando que hubo una relación. La respuesta está con otra condicionada a lo que ya dijimos respecto del Swiss Hotel. Este es el momento en que respecto de la selección, que está en el medio de todo y a la que Paolo quiere cuidar y proteger, tomando en consideración además su rol de capitán, la selección es como una familia. Paolo en este caso es como el hermano mayor, ¿no? Entonces, creo que va a haber oportunidad para todo. Va a haber oportunidad para todo y en su momento se aclararán algunas de las cosas que han Pero, circulado, ¿no? ¿creen ustedes como su defensa que recibieron o no suficiente apoyo de la federación? Bueno, no... No Ojo, sé si eso... ojo así que- como creen que sí han recibido apoyo, por ejemplo, incluso del presidente de Ojo la que yo he República y de estado otras autoridades. cerca siempre de Paolo, pero que no he sido yo el abogado que ha llevado los casos. Fue Pedro Fida de Brasil, y luego en la segunda instancia con el apoyo de Juan de Dios Crespo, que sigue apoyando a Paolo. Entonces mal haría yo en pronunciarme sobre sí, hechos por que no supuesto. conozco a detalle tampoco, ¿no? Sí. Ahora, hay un tema también que yo le dije que quería hacerle dos preguntas. La primera, si había habido otra mujer, una persona en contacto con Paolo Guerrero y arrojó este resultado. Usted me dice que eso ha sido descartado por los peritos químicos. Ok. El otro tema tiene que ver con algo que a mí me sorprendió mucho escuchar ayer en esta reunión, y usted ya lo ha tratado aquí en Latina en otra entrevista también, y es que tanto la UADA como ustedes, la defensa de Paolo Guerrero, convinieron, aceptaron que el fallo del TAS se conozca después del Mundial, con lo cual el señor Paolo Guerrero pudo haber integrado, puede, esperemos que todavía haya la posibilidad de estar en el Mundial por parte del Perú, pero que el TAS al final decidió emitir su pronunciamiento el 14 de mayo por pedido de la FIFA, por pedido de quién. Es lo que no entendemos, porque si la UADA y ustedes dicen, ok, este tema lo vemos, ya tuvo 6 meses, ya hay una sanción, si hay una sanción mayor no se va a escapar, ya llegará, Eso, lo vemos después del Mundial, lo vemos después del Mundial. ¿Por qué se emitió eso antes? es absolutamente cierto, obviamente está respaldado digamos, documentos. en documentos. Desgraciadamente no podemos profundizar porque es parte de la alegación que se tiene que presentar ante el Tribunal Federal De la Suizo. reserva de lo que Y ustedes está van a protegido. plantear. Correcto. Pero sí existió este Sí, acuerdo. totalmente. Digamos que para el país que quede claro que no es que Paolo rechazó, ¿no? Si hubo un acuerdo expreso. Porque también se dijo, la UADA estaba dispuesta a que este fallo se conociera después del Mundial y que Paolo, soberbio, queriendo de una vez No definir es el cierto. tema, porque hay intereses comerciales, porque si entonces queda absuelto, él va a tener más contratos o mayores beneficios económicos. Todo eso se ha dicho, doctor, yo no lo creo, porque realmente no, veo no, un capitán, alguien que se ha matado. No es por cierto la y está selección. respaldado, Pero gracias lo a Dios, en pregunto. este caso, en documentos que demuestran que efectivamente lo que acaba de decir usted efectivamente ocurrió y efectivamente también el TAS dijo, no, lo quiero hacer en esa oportunidad. Los detalles, desgraciadamente, no podemos darlos a conocer porque forman parte Pero la de... verdad que nos sentimos Perdónenos pésimos, que ¿no? De seamos- saber que se por pudo evitar supuesto, esto. Por realmente. supuesto, y que además es responsabilidad de terceros, pero no es que seamos, digamos, tan insistentes en este tema, pero ya que cada vez más entendemos la importancia de los plazos, con este plazo del 4 de junio para que Ricardo Gareca convoque finalmente ya a los que tengan que ser convocados y tengan ya su pasaje a Rusia, ¿cree usted que esta última instancia, que como usted lo ha dicho, es el Tribunal Supremo Suizo, pueda tocar el tema antes de esa fecha? Tenemos menos de un mes en realidad. Esperamos que se pueda obtener una medida cautelar antes de esa fecha. Creo que con el apoyo que estamos recibiendo podemos lograr la celeridad de parte de la justicia suiza, ese es el objetivo, y podamos obtener el pronunciamiento favorable a Paolo dentro de los próximos 10 días. Hay un tema, doctor, que también ha salido, entiendo no es tan importante como el resto, pero se han armado distintos frentes contra o que enfrenta a Paolo Guerrero, y es el tema de Claudio Pizarro, ¿no? Hubo una primera declaración de parte de la familia, incluso de tomar acciones legales contra el jugador, que no se había pronunciado además sobre este caso, que no estaba ni siquiera en el país. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? ¿Ha respondido la familia de Claudio Pizarro también? El tema lo ha zanjado, ¿Va a llegar a mayores? el tema lo ha zanjado el papá de Claudio y sus declaraciones han sido escuetas y muy precisas, ¿no? Y yo comprendo a la mamá de Paulo. Eso es lo que ha dicho el papá de Claudio, en pocas palabras, ¿no? Claudio es un deportista con muchos logros,
es un gran profesional, es parte de la familia de la selección, lo sigue siendo, compañero de Paolo, muy respetado por todos, ¿no? Y este episodio, creo, con las declaraciones de su papá, quedó zanjado, ¿no? Doctor García, usted nos ha dicho que no es momento de confrontar al Swissotel porque respetan el proceso que la selección de fútbol, la selección peruana en este momento está desarrollando en esa instalación y no la quieren perturbar. Pero hay un tema que es previo, que no tiene que ver con la confrontación de este momento, sino, y quiero mencionarlo porque nos están llegando las consultas a través de las redes, los televidentes que nos están viendo quieren hacerle una pregunta. Tiene que ver con el momento en que Paolo Guerrero pudo haberse contaminado con este té, este anís, esta sustancia que finalmente arrojó el metabolito en el examen. Y es que Paolo Guerrero y el resto de la concentración peruana están en una zona del hotel bajo supervisión, control de la federación, que es donde los jugadores deambulan, departen, se reúnen. Pero cuando llegan los familiares o los amigos, hay otra zona que se habilita, una sala, ¿no? Donde Paolo Guerrero, en compañía de amistades o amigos, se habría servido esta jarra con el mate o la infusión que sea y contaminado su cuerpo. Esta zona, al parecer, según la federación, según el Swissotel, no está considerada como una zona de supervisión, de control de los nutricionistas o de la federación. Paolo lo asume que sí, y él confiadamente toma, bebe y se alimenta en ese punto. No solo Paolo. No solo Paolo. La concentración es un lugar físico y además alude también a un conjunto de reglas. Una de esas reglas es el comportamiento del jugador dentro de la concentración, pero además también ese comportamiento incluye, digamos, ciertas pautas respecto a alimentos y bebidas, lo que uno puede comer, es todo lo que le dan en la concentración. Recordemos además que Paolo, a lo largo de su carrera, la mayor parte del tiempo ha concentrado en la Videna, ¿no? Y es un espacio de confianza absoluta. Paolo jamás estuvo fuera de un lugar que no formara parte de la concentración. La concentración tiene el comedor, la concentración tiene salas aledañas, tiene espacios, por ejemplo, salas para poder ver video, tiene en este caso las salas para recibir a los familiares, todas restringidas. Un anillo de seguridad al ingreso del hotel, un anillo de seguridad al ingreso al segundo tiempo, ¿no? Al segundo piso, y un anillo de seguridad en el acceso mismo del segundo piso. ¿Correcto? No es un acceso libre. Lo que ocurre es, obviamente, Paolo, como todos los jugadores, asumen que todo lo que hay o todo lo que se le vende o todo lo que piden en estos ambientes está bajo las órdenes de médicos y nutricionistas. ¿Ha faltado quizá, es un tema de información o es un tema que en realidad debía ser así? Que los nutricionistas deberían seguir fiscalizando incluso lo que ingresa a estas salas, ¿no? Normalmente es así. Normalmente es así. Por ejemplo, el paralelo más cercano es qué pasa cuando la selección va a un hotel fuera de, concentra en un hotel, que es lo que ocurre cuando viaja al extranjero. Claro. Normalmente lo que le estoy diciendo es, hay una sala para ver, hay un comedor, y hay ciertas pautas, inclusive de lo que le pueden o no llevar a la habitación. Eso se sabe. Entonces, o sea, si un jugador de un cuarto se pide ABC, agua o lo que fuere, hay un protocolo, tiene que llamar, autorizar, bla, 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 bla. Tiene que haber una autorización previa. Es decir, hay un conjunto de reglas. Servicio a la habitación, me da un agua, una bebida. Hay un conjunto de reglas que tienen que seguirse en la concentración. La pregunta es, ¿Paolo estaba o no dentro del ambiente de concentración? Claro que estaba, era un ambiente restringido, contratado e indicado por la federación para cierto propósito. Vamos a recapitular. Sí, es decir. Sí, yo quería añadir un tema que también, a ver, a medida que conversamos creo que llegan más argumentos también. Lo vamos entendiendo mejor, ¿no? Porque es complejo, hay mucho papeleo, pero al final hay una sola línea, ¿no? Y sobre todo para los televidentes que además recién pueden retomar esta entrevista, usted lo que nos comentaba es, bueno, lo que yo estoy entendiendo en todo caso, hay dos opciones, la opción del tribunal, ¿no es cierto?, suizo, que es la que ustedes sí pueden apelar, y hay la opción de la amnistía ante la FIFA, de la cual no depende nadie más que la FIFA, ¿no es cierto?, que tome la decisión. Sin embargo, usted me comentaba, hay antecedentes de lo que ha pasado en tribunales, ¿no es cierto?, judiciales de otros países, etcétera, para ver el tema de la anulación del laudo. Pero ¿hay antecedentes de la amnistía de la FIFA? Si los hay, ¿cuáles son? Y es una vía que, si bien no depende de ustedes, debe importar. El caso más conocido es la amnistía para Roberto Rojas, el arquero chileno. El Cóndor. Sobre este caso en particular no hay un precedente, pero insisto, es una
es una prerrogativa no regulada. Ojalá que la FIFA no vea esa entrevista. Es que tanto la FIFA como el TAS reconocen que no hay una ingesta premeditada, Exacto. que Correcto. no hay una voluntad de obtener ventaja, que el jugador, en este caso Paolo Guerrero, no es consumidor habitual de sustancias prohibidas, que hay un récord personal, profesional, que no linda con la indisciplina. Pero pareciera que la confusión... Pero luego sobre dónde viene, ¿por estaba- qué le dan 6 meses? No lo sabemos porque no tenemos el audio. Quizás porque llegó a pensar de repente que no estaba en el ambiente en el que estaba. ¿Y qué recuerda Eso. Paolo Guerrero de esos días en que estuvo en el Swiss Hotel previos ¿A al qué se partido refiere con con no Argentina? estaba en el ambiente No, que estaba o sea, también? Paolo cuando él se estaba, pero movilizaba, ustedes hace un siempre instante había- pensaban que estaba en un ambiente diferente. No, Paolo estuvo siempre dentro de la concentración, siempre Eso es lo que dentro de la queríamos concentración. preguntar, es decir, siempre había... Pero ustedes han visto un Siempre comunicado había que una dice que había un persona- lugar que no estaba No, bajo bueno, reglas, eso es pero en la realidad versión del hotel, Paolo definitivamente. estuvo siempre dentro de la concentración. Ahora, si en algún lugar en particular las reglas no regían, bueno, pues hay un error, porque La responsabilidad es de alguien, quiere usted decir, y no de Paolo. por supuesto que no. Ok, y El eso- jugador O sea, estaba si él está en una dentro de zona, la concentración. entre comillas, que no era protegida, pero él pensaba que era protegida porque todos sus Es que no había compañeros pensaban forma, lo mismo. no había La forma responsabilidad que era de él. ningún integrante de la selección pensara que no era zona protegida. Ahora, eso- Por tanto, este consumo le pudo ocurrir a cualquier otro correcto, jugador, si se hubiera ido a según la usted. cafetería, si se hubiera ido al bar del hotel, si se hubiera ido al lobby, estaríamos hablando de circunstancias diferentes. Claro. Paolo estuvo en un área fuera de la concentración, no. Absolutamente no. pero yo regreso a la misma preocupación de si esto le podría haber pasado a cualquier futbolista, le puede pasar Hay a cualquier particularidades, futbolista todavía. ojo, hay particularidades del caso, ¿no? En este caso se trata de, si hablamos de los test, de un test que Paolo toma por indicación médica, digamos, en este caso de la nutricionista. Él Él, tenía él contaba una ayer, condición de que resfriado. no, por un lado estaba resfriado, pero también sufre de gastritis, es lo que nos comentaba. Eso también está acreditado Sí, porque es un tema sí. recurrente en él y que suele tomar estos test porque precisamente como Le tiene alivia. gastritis Ok. y toda la ansiedad también del partido, etcétera, Correcto. genera la necesidad en él, por recomendación de sus médicos, de este tipo de... Sí, se dio en ciertas circunstancias particulares, ¿no? No, no, Bueno, pero no vale generemos para todo alarma jugador que pueda tener una condición médica. Finalmente, en este momento, Que padezca lo ese más riesgo, ¿no? importante es blindar a la selección. El profesor Gareca declaró ayer que estaba en un ambiente seguro, entonces... Por supuesto, estamos a muerte con la selección, con el comando técnico. Pues y lo en dijo, este momento, lo dijo ayer también Paolo Guerrero, lo dijo bajando del avión y lo dijo ayer en esta reunión con periodistas de distintos medios de comunicación. Estamos viendo una fotografía, de la colegas reunión de de ayer. diversos medios, Mónica Delta, que es de nuestra casa también, nos llamaron por teléfono y yo lo puedo comentar, el doctor García, a quien nos conocemos de muchos años atrás en la universidad, pero no hemos estudiado juntos, Sí. no somos amigos, somos conocidos, ¿no? De la universidad. Me llamó, me convocó a esta reunión, yo no tenía idea quiénes más iban a participar, porque tampoco ando preguntando y quién más va a estar. Simplemente, ok, si Paolo Guerrero quiere tener un acercamiento en buena hora, porque eso permite que luego él o su representante, que en este caso es usted, pueda comparecer ante la opinión pública, de la misma manera como le hacemos la invitación a los representantes de la Federación Peruana de Fútbol, a los representantes de Swiss Hotel. Si quieren hacer alguna Un descargo, ¿no? precisión, Bueno, eso descargo, corresponde. son bienvenidos con todo el tiempo, con todo el espacio para que puedan ellos también exponer sus puntos de vista, porque creemos que al final el televidente es quien merece tener la información. Y Paolo Guerrero y ustedes en ningún momento nos han pedido que seamos los abogados, los voceros, simplemente querían aclararnos ciertos puntos que han estado en el ambiente, que los hemos tocado ahora contigo, Sigrid, como por ejemplo si hubo una mujer, una modelo, una amiga que tuvo un contacto con él y que esto derivó en el metabolito, porque lamentablemente es el tema que ha crecido, que ha aumentado, que ha Absolutamente corrido no, como lo y acabo que de había explicar. llegado a los oídos de Paolo. Paolo dijo, sí, yo he escuchado esa versión, pero lo descarto. No por un tema de que tengo una relación que cuidar o porque esto me puede generar mala prensa. Lo descartamos porque, como usted lo ha precisado y era bueno que usted lo diga, hay informes químicos que dicen que si hubiera habido un contacto físico, un contacto sexual, el metabolito hubiera sido mayor, no el que aparece, que sí corresponde a una ingesta. Por dar un ejemplo, entre otros temas que se trataron en esta reunión, que es una puerta abierta a que sigamos convocándolo a usted, doctor, al A propio las Paolo, órdenes. a sus familiares, a quienes consideren que pueden darnos luces sobre este Así tema. es. Y un último tema, doctor, para finalizar, sí.
el respaldo que ustedes van a ir teniendo en este frente único que es, digamos, ahora entiendo su prioridad, el Tribunal Supremo Suizo. Ustedes se reunieron, bueno, Paolo Guerrero se reunió con Martín Vizcarra, ya tienen el apoyo del consulado. Esto, ¿cómo van a darle uso, por decirlo coloquialmente, en materia ya de lo que van a presentar al tribunal una vez que tengan el laudo? Hemos recibido desde el apoyo en términos de facilidades logísticas, ¿no? La embajada, por disposición del presidente, que por supuesto agradecemos, se ha puesto a las órdenes, nos ayuda con ciertos temas a ganar tiempo. Por ejemplo, requerimos la opinión de un experto español sobre temas, una eminencia en el ámbito del derecho. Lo contactamos o intentamos contactarlo. Obviamente sabíamos que a través directamente nuestra probablemente iba a tomar días o semanas, pero actuó a través de Cancillería, la Embajada Española, y obtuvimos respuesta el celular y la llamada de este señor en horas, en cuestión de... Eso ya es una ayuda efectivísima. Claro. No es una interferencia, es una ayuda, porque simplemente el contacto para que pueda haber una respuesta Por ejemplo, rápida. pensamos que quizás con el apoyo del Estado también, en el caso suizo, los plazos podrían ser los mínimos posibles, en el marco de la ley siempre, ¿no? Civi lo ha preguntado hace varios minutos, pero nos siguen llegando a las redes, nos preguntan algo que voy a nuevamente preguntarle. Si se le levanta la sanción a Paolo, sea porque tiene efecto esta medida cautelar que ustedes puedan impulsar o llega la amnistía, se le levanta esta sanción y lo convoca Gareca, porque depende de Gareca finalmente convocarlo. ¿Cómo llega físicamente Paolo? ¿Llega en un buen nivel? Paolo viene de haber estado entrenando y jugando el campeonato brasileño, que es uno de los campeonatos con más ritmo de América, ¿no? Entonces, estar preparado para jugar en Brasil indica que está en un excelente nivel físico y Paolo no lo va a descuidar, ¿no? ¿Y qué pasó con el Flamengo? ¿Van a resolver el contrato? Vence en ¿Hay algún agosto, ¿no? problema? Flamengo le está dando su apoyo, le ha dado su apoyo a Paolo. En este caso, obviamente, el contrato está suspendido porque Paolo no puede jugar. Le manifestó su intención de renovar el contrato. O sea, hay intención de renovar, penalidades por no eventualmente. jugar, o hay un tema comercial con los auspicios que ustedes tengan que ver ahora? En el caso específico de Flamengo, el contrato se suspende, ¿no? Ok, y en el caso, digamos, comercial, de vínculos que el jugador tenga... Yo no manejo la siendo parte jugador. comercial, eso dependerá de cada uno de los contratos, pero Pero creo que nos ha hecho algo no. interesante, que incluso Flamengo en este momento le está brindando su apoyo y que ha manifestado una intención de renovar el contrato más allá y cuando corresponda, una vez que se aclaren esos temas. Algo que dijo ayer Paolo Guerrero, y creo que es importante para ir cerrando esta entrevista, doctor, es que él está dispuesto a ir hasta el final, porque no faltaron quienes le dijeron, pero Paolo, ya perdiste, ya te golpearon, ya está bien difícil, no vas a poder probar que tú no fuiste el responsable, algunos lo manifestamos así. ¿Por qué no quedar como está la cosa antes que te caiga una sanción peor? Pero él dijo que estaba dispuesto a ir hasta el final porque cree en su verdad. ¿Es así? Absolutamente. Con la anulación del laudo, además, también reivindica el tema Sí, del por honor, que también supuesto para que un jugador, me sí. Por imagino, debe supuesto ser que muy sí. importante, Claro, ¿no? es importante. Bueno, esperemos. Sí, Paolo, él sabe que es un ejemplo para muchos niños en el país, ¿no? Y le parece importante que ese ejemplo, que es una carga y una responsabilidad grande para él, sea siempre lo más transparente posible, ¿no? Él dice, yo acá no hice absolutamente nada y necesito que se diga la verdad. Yo no hice nada. Eso en materia resolutiva, perdón, con la anulación del laudo, implica que lo decidido por el TAS simplemente es como si no hubiera existido, es como si... En realidad, si se declarase la nulidad, es como si no hubiese existido y tendríamos que volver al procedimiento. Pero antes de llegar... Tendríamos que regresar, perdón, pero... Claro, si se declara la nulidad, habría que empezar nuevamente el procedimiento en esa fase, ¿no? Pero antes de llegar al tema de la nulidad, lo primero que van a hacer es plantear esta suerte de cautelar para suspender el castigo. Correcto. Eso es lo que viene en estos días. Esa es la idea, sí. ¿Cuándo cree, doctor, ya para ir cerrando, que van a recibir la notificación oficial del TAS con todos los detalles? Normalmente de la demora entre consideración? 30 y 60 días, ¿no? O Digamos, sea, no plazos están obligados a emitidos el 14. entregárselo No hay cuanto plazo, antes. no hay plazo. O sea, podría recibirse el 14 de junio, son 30 días después, justo el día que arranque el Mundial, o podría recibirse el 17, Ahora, no un hay día forma... después del final Por del favor, Mundial, ¿no? estamos que sí, lo estamos notifiquen cuanto antes. con los nervios a flor de piel. Pero eso es un tema importante, porque hay forma de que Paolo Guerrero se integre al Mundial cuando ya empezó. Yo creo que no. No, eso, o sea, Ahora, de todos modos se recupera su club, que ya para el jugador, me imagino, de todos modos... La fecha límite es el 4 de debería junio. ser el 4.
Ok. Obviamente, ya eso es un análisis que le compete a la federación. ¿no? Y este Pero la apoyo- fecha límite. Perdón, doctor, ¿y este apoyo que ustedes han ido recibiendo de diferentes entidades, entre ellas desde el Estado, puede apurar un poco Nosotros esperamos que sí. ese plazo? Nosotros un mes esperamos que sí. es bastante, ¿no? Es demasiado. Se supone que el plazo mínimo podría ser de 10 días. Entonces, lo que queremos es que el apoyo, todo este apoyo, ayude a que se emita la resolución en el plazo mínimo, ¿no? El eco mediático, digamos, que se ha hecho, el mismo aliento de los hinchas, porque incluso Pablo Guerrero se preocupaba, yo no sé si, bueno, la defensa no tiene esta tarea, pero quizás sea importante darle un mensaje a la hinchada igual, para que sepan que las cosas se están haciendo bien, porque están defendiendo. Hay una sensación a nivel figura tan global, importante. no solamente acá en el Perú. El Washington Post hace un par de días sacó una nota indicando sobre la injusticia del caso de Pablo, lo mismo Claro. la BBC, lo mismo una serie de medios a nivel mundial. Hay la sensación de injusticia en este caso. Creo que eso también nos Empuja ayuda un a obtener poquito el en la buena resultado que dirección. queremos. Para cerrar ahora sí, doctor, creo que tenemos Me van una a matar en el marcha... medio que me estaban esperando. No, ya se va. Y No se va a morir, gracias. créame, Ha sido- usted no puede, ha no le sido- puede pasar ya. nada, doctor. Lo van a esperar, porque el tema de Pablo Guerrero De todas maneras. está en el candelero, pero creo que se ha convocado una marcha en estos días y ustedes están brindando el apoyo a la misma. Claro, nosotros como Pacífica, persona, no Paolo, Pacífica. evidentemente, pero todo el entorno vamos a participar. Hemos visto que se ha convocado una marcha para el día domingo a las 4 de la tarde partiendo del Campo de Marte y por supuesto que vamos a estar ahí. Invitamos a todo el público, a todos los hinchas. Va a ser una marcha pacífica, ordenada, con todos los permisos. Es lo que hemos podido entender de los organizadores y quisiéramos que de verdad el Perú manifieste su apoyo. Creemos que puede ser una de estas señales, un hito en el marco, no solamente de lo que Paolo quiere, ya ha ocurrido que él en este momento es un factor de unión para el país. ¿Paolo asistirá a esta marcha? Yo no creo, porque es una Por marcha un tema de apoyo a él, seguridad, me ¿no? imagino, y además porque, claro. No por un tema de seguridad, me imagino que lo avalará, pero es una marcha de apoyo a él, no sé si finalmente él vaya, pero si ¿Usted quiere cree que justicia para Paolo, ¿Usted cree que es importante que sea nutrida, Pero concurrida? creo que porque sí es esa importante. imagen Me parece puede que es ayudar a Es una presión sensibilizar, positiva, ¿no? Sí, puede ayudar a claro que sensibilizar a la FIFA en esta búsqueda de una amnistía. creo que va a dar la idea, que la cobertura de esta marcha pueda llegar a otros lados, va a dar una idea, digamos, visual de lo importante que este tema es Para el un Perú. país entero, exacto. Nosotros queremos agradecerle, doctor García, por esta oportunidad, porque además Latina es el canal del Mundial. Nosotros Es muy hemos importante para iniciado nosotros ya esto, desde sí. hace varios meses una cobertura especial que sin duda, cuando inicie el Mundial y la participación del equipo peruano el próximo 16 de junio, vamos a estar nosotros pendientes no solo de todo lo que haga el Perú, sino de ese equipo de 11 guerreros que hoy se identifican con quien ha sido su líder y que ojalá esperemos esté en esa nómina y en ese partido. Doctor, una pregunta final. ¿Hay la posibilidad de un encuentro entre Paolo Guerrero y la selección? ¿Una especie de apoyo que también él esté brindando constantemente a su equipo? Independientemente de Es su su logro familia, Guerrero, ¿no? están en Luego. contacto permanente. Están en contacto permanente. Están en contacto permanente, recibe... Una pregunta, Sí. se ha dicho que de pronto Pablo Guerrero, y lo pregunté el otro día a uno de mis compañeros, pero se lo pregunto a usted también, podría acompañar a la selección, ser una suerte Hasta de allá, respaldo hasta de la Rusia. selección, apoyo moral, estar con el equipo, claro, él no puede jugar, él no está convocado, pero como parte del comando técnico, claro, todos los que no conocemos el tema, quisiéramos, en el peor de los casos, que Pablo también Verlo, transmita ¿no? Ahí. corazón, coraje. ¿Es posible? Paolo y todo su entorno nos aferramos en este momento a la posibilidad de lograr que él pueda volver a la práctica de fútbol. Todavía no se No quieren ha planteado esa ponerse en ese posibilidad. escenario.